Buenos días, estamos en la lectura de la Biblia. En la lectura del día 22 de abril tenemos nuestro último capítulo del día de hoy, que es el capítulo 6 de la primera carta de Reyes, el primer libro de Reyes, y estamos utilizando la nueva versión internacional. Vamos a leer. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo. Había transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. El templo que el señor Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4 metros y medio. Salomón también mandó colocar en el templo ventanales con celosías alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior. Construyó un anexo con celdas laterales. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho. El piso intermedio, 2 metros con 70 centímetros, y el piso más alto, 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el extremo del templo para que las vigas no se empotraran en la pared misma. En la construcción del templo solo se empleaban piedras de cantera ya labradas, así que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. La entrada del piso inferior se hallaba en el lado sur del templo. Una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y a la planta alta. Salomón terminó de construir el templo techándolo con vigas y tablones de cedro. A lo largo del templo construyó el anexo, el cual tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros y quedaba unido a la pared del templo por medio de vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dio este mensaje. Ya que estás construyendo este templo, quiero decirte que si andas según mis decretos y obedeces mis leyes y todos mis mandamientos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió de tablones de pino. En el santuario interior, al fondo del templo, acondicionó el lugar santísimo, recubriendo el espacio de 9 metros con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. Junto al lugar santísimo estaba la nave central, la cual medía 18 metros de largo. El interior del templo lo recubrió de cedro tallado con figuras de calabazas y flores abiertas. No se veía una sola piedra, pues todo era de cedro. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para que se colocara allí el arca del pacto del Señor. El interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente del lugar santísimo, el cual estaba recubierto de oro. En efecto, recubrió de oro todo el santuario interior y asimismo el altar que estaba delante de éste. Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, uno de los cuales medía 4 metros y medio de altura, de una punta a otra. Las alas extendidas del primer querubín medían 4 metros y medio, es decir, cada una de las alas medía 2 metros con 25 centímetros. Las del segundo querubín también medían 4 metros y medio, pues los dos eran idénticos en tamaño y forma.
Cada querubín medía 4,5 metros de altura. Salomón puso los querubines con sus alas extendidas en medio del recinto interior del templo. Con una de las alas, cada querubín tocaba una pared, mientras que sus otras alas se tocaban en medio del santuario. Luego Salomón recubrió de oro a los querubines. Sobre las paredes que rodeaban el templo, lo mismo por dentro que por fuera, talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Además, recubrió de oro los pisos de los 4 interiores y exteriores del templo. Para la entrada del lugar santísimo, Salomón hizo puertas de madera, de olivo, con jambas y postes pentagonales. Sobre las 2 puertas de madera de olivo talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y todas ellas las recubrió de oro. Asimismo, para la entrada de la nave central, hizo postes cuadrangulares de madera de olivo. También hizo 2 puertas de pino, cada una con 2 hojas giratorias. Sobre ellas talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y las recubrió de oro bien ajustado al relieve. Las paredes del atrio interior las construyó con 3 hileras de piedra labradas por cada hilera de vigas de cedro. Los cimientos del templo del Señor se habían echado en el mes de Sif, del 4º año del reinado de Salomón, y en el mes de Bul del año 11, es decir, en el mes 8º de ese año, se terminó de construir el templo, siguiendo al pie de la letra todos los detalles del diseño. 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Espectacular, ¿verdad? Se escucha glorioso, grandioso ese lugar, ha de haber quedado impresionante. Las preguntas de repaso: ¿cuántos años después de que Israel salió de Egipto empezó Salomón a construir el templo? Dice que Salomón comenzó a construir el templo del Señor, esto está en el versículo 1, en el 4º año de su reinado de Israel. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. 480 años después de que salieron de Egipto, Salomón construyó el templo. ¿Cómo eran las dimensiones del templo? En el versículo 2 y 3 dice que medía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. El vestíbulo de la nave central del templo medía también 9 metros de ancho y por el frente del templo sobresalía 4,5 metros. Bueno, eso ya nos permite hacer como ubicar, ¿no? En la mente cómo estaba de grande ese lugar. La siguiente pregunta: ¿qué se edificaron alrededor del templo? Versículos 5 y 6 dice que alrededor del edificio y contra las paredes de la nave central y del santuario interior construyó un anexo con celdas laterales. El piso inferior del anexo medía 2 metros con 25 centímetros de ancho, el piso intermedio 2 metros con 70 centímetros y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros. Salomón había mandado hacer salientes en el exterior del templo para que las vigas no se empotraran en la pared de la misma. La siguiente pregunta: ¿qué sonido no se oía en el templo durante la construcción? El versículo 7 dice que durante las obras no se oyó el ruido de martillos, ni de piquetas, ni de ninguna otra herramienta. Ya llevaban las piezas exactas para colocar. Trabajo impresionante. La siguiente pregunta: ¿qué le prometió el Señor a Salomón si él guardaba los estatutos de Dios? En el versículo 11 al 13 dice que si él cumplía los estatutos y mandamientos, dice: entonces viviré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Solamente que el pueblo, Salomón, debía guardar los estatutos de Dios, ¿verdad?
La siguiente pregunta, ¿con qué material fue cubierto el interior del templo en el 21 y 22? Dice que el interior de este santuario, que medía 9 metros de largo por 9 metros de alto, lo recubrió de oro puro y también recubrió de cedro el altar. La última pregunta, ¿en cuántos años se edificó el templo? En el versículo 38 dice que 7 años le llevó a Salomón la construcción del templo. Fue muy rápido. Con todas esas carencias que tenía, bueno, tenía una infinidad de personas que estaban trabajando. Dice que tenían trabajo forzado, ¿no? Trabajo forzado, tenían capataces, tenían supervisores y yo creo que todos ellos pues eran grandes instruidos también en el tema de la carpintería, de los diseños, de, por ejemplo, en esto, ¿no? Que recubrió de oro puro, este, y también de cedro el altar, entonces es como todos eran especialistas y eran yo creo que excelentes hombres y mujeres. En 7 años haber construido ese templo pues fue una obra tremenda. Muy bien, pues aquí termina nuestra lectura del día de hoy, 22 de abril, y nos vemos mañana para ver cómo continúa el capítulo 7. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.